Se llama James Lee Byers. No es uno de esos artistas anónimos enmascarados que andan por ahí haciendo grafitis en las paredes a escondidas y poniendo su firma en sus trabajos, pero sin que nadie conozca su identidad. Es decir, no se trata de alguien como el famoso Banksy, un artista grafitero conocido y reconocido por todo el mundo, pero que nadie sabe quién es. No estamos en uno de esos casos porque James Lee Byers en realidad ni es desconocido, pues sabemos qué cara tiene, dónde nació y cuándo murió, y tampoco es que sea muy famoso, la verdad. De hecho, eso de el artista desconocido más famoso del mundo lo empezó a decir él mismo sobre sí mismo como un lamento o como una especie de queja reivindicativa para defender su trabajo, como hace todo artista que busca la fama. A los artistas que buscan llamar la atención no les importa hacer declaraciones de este tipo que pueden resultar un poco exageradas y pretenciosas, es decir, un poco arrogantes, propias de alguien muy vanidoso, engreído y encantado de haberse conocido. De acuerdo, no todos los artistas son así, pero hay pocos que destaquen por su humildad y modestia. La mayoría prefieren todo lo que sea grandilocuente y altisonante. Prefieren lo estrafalario, lo excéntrico y todo lo que se salga de lo normal. James Lee Byers se salía de lo normal continuamente. Era un artista que no encajaba en ninguna de las corrientes o movimientos artísticos de su época. Él iba por libre. No le interesaba ni el activismo político ni los manifiestos sobre los principios estéticos del arte moderno que proclamaban los grupos que pretendían estar situados en la vanguardia de la historia. James Lee Byers era un tipo bastante raro dentro del mundo del arte, donde ya lo normal es ser raro. O sea que James Lee Byers era muy raro. Igual hacía una inquietante performance sobre su propia muerte, que fabricaba piezas minimalistas con formas geométricas regulares de absoluta perfección, o creaba enigmáticas instalaciones surrealistas. Los temas habituales en el trabajo de este artista eran la muerte, la perfección y los enigmas de la existencia. No es que fueran simplemente sus temas favoritos, eran en realidad verdaderas obsesiones. A James Lee Byers le interesaba todo lo enigmático, lo inexplicable y las preguntas sin respuesta, lo esotérico y lo misterioso, lo espiritual, lo sobrenatural y lo sagrado. En su trabajo parecía situarse siempre por encima de todas las cosas materiales, naturales y profanas. Se situaba por encima de todas las cosas de este mundo. Para él, la forma perfecta, por supuesto, era la esfera, como para los filósofos griegos y para las doctrinas místicas orientales. James Lee Byers viajó por Oriente y vivió en Japón varias temporadas para conocer la filosofía zen. Para él, el material perfecto era el oro, brillante e inalterable, y a la vez dúctil y maleable. Para él, la forma de vida perfecta sería la que se encuentra más allá de la muerte. James Lee Byers fue una especie de iluminado a medio camino entre místico y farsante. Parecía un personaje embarcado en cuerpo y alma en la búsqueda de la verdad, pero de un modo poco honesto. Parece como si en realidad lo que él deseara no era encontrar la verdad, sino andar por ahí buscando y buscando sin llegar a ninguna conclusión. Como si su oficio fuera el de buscar continuamente, pero habiendo renunciado a encontrar nada que pueda desvelar el misterio. Esta obra de James Lee Byers lleva por título El clavo filosófico. Es la reproducción de un clavo de hierro recubierto de oro. El artista presentó esta pieza en un estuche de caoba y dentro de una vitrina. La obra forma parte de una serie hecha en 1986 titulada Relicarios. Lo que está evocando el artista aquí en esta obra es la muerte de Cristo, que fue clavado en una cruz con 3 clavos como este. Los especialistas en historia antigua dicen que así debían ser los clavos que los romanos utilizaban en la crucifixión. Medían unos 17 centímetros de largo. Podían atravesar fácilmente los 2 pies del condenado a muerte puestos uno sobre otro.
Por cierto, la obra que el artista italiano Maurizio Cattelan ha presentado en el Pabellón del Estado Vaticano para la Bienal de Venecia de este año consiste precisamente en dos enormes pies vistos desde las plantas, pero en posición vertical. Son una metáfora de los pies de los predicadores que recorren el mundo anunciando la revelación hecha por Dios a los hombres. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, se lee: «Qué hermosos los pies de los que anuncian la palabra de Dios, qué hermosos sobre los montes, los pies de los que vienen para anunciar la paz». Jesucristo lavó los pies de sus 12 elegidos antes de comer la última cena. Jesucristo pidió a sus apóstoles que, si en una ciudad no les escuchaban al anunciar el Evangelio, salieran de ella y se sacudieran el polvo que se hubiera pegado a sus pies. Los pies de Jesucristo fueron ungidos por María Magdalena. A los profetas se les ungía en la cabeza, en las manos y en los pies. A Jesucristo le clavaron las manos y los pies en la cruz. Pero volvemos a James Lee Byars. En las obras de este artista no hay nada de esas cosas sucias y feas como esos pies arrugados y llenos de polvo del camino que hemos visto antes. En sus obras todo es perfecto, brillante y reluciente. Bueno, todo no, a veces hay ciertas cosas imperfectas. Esta esfera está hecha con 3.333 rosas rojas. Es cuestión de tiempo que las flores se marchiten, se sequen y los pétalos acaben tirados por el suelo. Esta esfera en realidad es una cuerda convertida en un nudo imposible de desatar. Está situada sobre un pedestal dorado en el centro de una estancia dorada. En esta performance de James Lee Byars tenemos a dos personas sentadas frente a frente. Comparten el mismo traje, una gran túnica oscura. Y también comparten el gorro o sombrero con el que se cubren la cabeza. Esto seguro que es una metáfora más bien extraña y de difícil interpretación. A mí esta imagen me recuerda a la pintura del mago que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es obra de la pintora surrealista española Remedios Varo. Ahí podemos ver a la derecha a un grupo de gente compartiendo una túnica. Frente a ellos se encuentra un mago malabarista que tiene todo el aspecto de ser un embaucador. Dijimos que lo que James Lee Byars hacía en sus obras era plantear preguntas. El título de la reciente exposición de este artista que se ha inaugurado en Madrid es este: Perfecta es la pregunta. Todas las preguntas de este artista se refieren siempre a cuestiones metafísicas. Son preguntas que la ciencia no es capaz de responder. Pero, ¿cuál es la pregunta perfecta? La pregunta perfecta sería la que se refiere a Dios y al más allá situado tras la barrera de la muerte. La pregunta perfecta se refiere a cómo es Dios. Para los filósofos griegos, Dios era el ser con todas las perfecciones, el ser subsistente, causa de sí mismo y causa de todas las cosas que existen en el universo. Para los místicos orientales, Dios sería la energía cósmica primigenia, origen de todas las cosas. Los filósofos griegos y los místicos orientales coincidían en creer que ese ser sería inalcanzable para el hombre. La trascendencia de ese ser divino le situaría fuera de las cosas de este mundo que está contaminado por la materia, algo incompatible con la divinidad. Las cosas materiales estarían situadas en una esfera donde no podría entrar Dios, que está situado en la esfera de las cosas celestiales. La divinidad, para los filósofos griegos y para los místicos orientales, era imaginada como una esfera perfecta. Para los teólogos cristianos, Dios no es una esfera. Dios es un ser personal, con inteligencia y voluntad. La divinidad es entendida en la religión cristiana como una persona capaz de pensar y amar, y capaz de responder a las preguntas de los hombres. La Iglesia enseña que la respuesta de Dios es Jesucristo. Es la respuesta perfecta para la pregunta perfecta. Dios no es una esfera, es un Padre misericordioso. Dios tiene corazón. Para encontrar las respuestas verdaderas hay que dar primero con las preguntas adecuadas. En la mentalidad materialista, la sabiduría consiste
en acertar con los medios adecuados para alcanzar los objetivos que me he propuesto. Pero en la mentalidad mística, el sabio es aquel que acierta al elegir los objetivos correctos. Lo importante en la vida no es conseguir los objetivos que te has propuesto, lo importante es saber si los objetivos que te has propuesto son buenos o no, y saber a dónde te llevan. Al final todo consiste, como siempre, en cómo distinguir la verdad de la mentira, cómo distinguir a los profetas de los falsos profetas, cómo distinguir a los artistas de los estafadores y a las brujas de las hadas. Por cierto, este cuadro es del pintor chino Guo Rongwen. Ya sé que esta semana tocaba hablar de los pintores chinos, pero paciencia, ya llegará el momento. De momento tengo una lista de 25 pintores muy interesantes. Chang Chu-jin, Yang Cheng-duo, Shen Jingong, Xia Baoyuan, Xu Manjiao, Ai Xuan, He Duolin, Guo Beijing, Xu Jiaofu, Liu Renjie, Ding Jilin, Yang Feiyun, Wen Danxiang, Xu Jiang, Wang Jidong, Yang Ping, Yao Xiaoyang, Song Han, Guang Shanxi, Wen Lipeng, Tuo Muxi, Jin Shanji, Song Weiming y Hu Shenyu. Y bueno, quiero completar esta lista con otros 25 igual de interesantes. En fin, vamos a tener que terminar. Que si el arte es un lenguaje, maquillaje o camuflaje, volveremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Observación o espionaje, corto o largometraje.